Buenos días a todos. Bienvenidos al segundo Congreso de Criminología y Políticas Educativas, con el tema Prevención de las conductas violentas, un análisis de la descomposición social. Agradecemos su valiosa asistencia y que sea para todos un gran evento. Asimismo, agradecemos las facilidades del Hospital Juárez y de nuestros patrocinadores. Para dar inicio a nuestra ceremonia de inauguración, recibamos con un fuerte aplauso a las personalidades de nuestro presidium. Nos acompaña el doctor Pedro José Peñalosa, miembro del Sistema de Investigación y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Universidad Iberoamericana y otras instituciones. Nos acompaña la maestra María Yolanda Estrada Solórzano. Cuenta con maestría en Educación Familiar por la Universidad Panamericana, consejera de distintas asociaciones, catedrática en la Universidad Panamericana, tallerista y conferencista. Nos acompaña la maestra Socorro Chaboya León, normalista en Educación Primaria y licenciatura en Psicología Educativa, maestría en Administración Educativa de la Universidad La Salle, catedrática de la Universidad La Salle, Instituto Politécnico Nacional y fundadora de Psicometría Integral y Desarrollo Psicológico. En representación del doctor Santiago Alberto Bertis Flores, director del Hospital Juárez del Centro, nos acompaña el doctor Edgardo Huerta Neri, coordinador de Capacitación, Educación y Desarrollo del Hospital Juárez. A continuación, cedemos el micrófono a la maestra Yolanda Estrada Solórzano, quien nos dirigirá un mensaje. Buenos días, mucho gusto de estar aquí con ustedes, es un honor poder compartir este espacio y pues con un tema tan interesante como es el de la criminología y sobre todo el de las políticas educativas. Yo he estado muy preocupada desde hace mucho tiempo de lo que pasa en nuestro país, de cómo han ido avanzando pues las situaciones de violencia y cómo se manifiesta en la familia, en la escuela, en la sociedad. Y considero pues que este espacio es realmente un espacio muy propicio para poder hacer un análisis y poder llevarnos de aquí algunas ideas, pues no podemos estar con los brazos cruzados ante una situación como la que estamos viviendo. Considero que todos tenemos que trabajar como sociedad para poder cambiar la situación de nuestro país y contribuir de alguna manera, pues haciendo algo por este México al que todos queremos mucho. Pues bienvenidos y que sea realmente un tiempo muy fructífero para que saquemos conclusiones muy interesantes y muy propicias para lo que queremos en nuestro país. Muchas gracias. Cedemos la palabra a la maestra Socorro Chaboya León. Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes a esta idea que es un poquito soñadora y que esta idea soñadora también está acompañada por esa amistad con Ana María. Si gustas, por favor, Ana María Medina, estar aquí con nosotros. Un aplauso, por favor. Estamos viviendo en México una situación que para todos está siendo de un interés especial, porque necesitamos fortalecer a nuestro México y que esta situación de violencia se disminuya. Los cómo es lo que más nos preguntan en las escuelas. ¿Cómo le hacemos para disminuir
la violencia. Y este espacio de reflexión en el que ustedes comparten con nosotros, la idea precisamente es que aquí analicemos la situación y encontremos los cómo. La convocatoria fue para todos y hay unas prácticas educativas que fueron seleccionadas como las mejores y queremos que este espacio sea de ustedes para que den a conocer esas estrategias que han funcionado y que queremos que estén pues cercano y que todos ustedes lo conozcan. Muchas gracias por estar con nosotros. Cedemos la palabra a la licenciada Ana María Medina y la recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenidos sean todos y como dijo Socorro Chaboya, la amistad que nos ha unido en este trabajo conjunto de darles a ustedes a conocer qué es lo que pasa en nuestro país, que podamos hacer todos juntos un análisis de esta situación tan violenta que estamos viviendo y que a veces la indiferencia, la falta de información nos lleva a volvernos simplemente espectadores. Este congreso fue hecho con todo cariño para ustedes, para que podamos juntos trabajar para hacer algo por este país hermoso que es México. Bienvenidos. Invitamos al doctor Pedro José Peñalosa a que nos dirija un breve mensaje. So pena de que me electrocuten. Buenos días a todas y a todos. No escuché buenos días. Parece. Ahí debe haber reciprocidad, ¿no? Bueno, quiero ser muy breve porque al rato, muy pronto, hablaré. Entonces no quiero lastimar sus oídos demasiado. Solamente quiero decirles dos ideas básicas que son las siguientes. Número uno, México atraviesa hoy, como nunca en su historia, la fenomenología de las violencias más profundo que ha habido. Porque son violencias estructurales, no son violencias coyunturales de un sexenio, no son violencias de una administración, no son violencias de un mal gobernante, sino son violencias que tienen que ver con problemas sistémicos y que estos problemas de estas violencias no se pueden resolver ni en un sexenio ni en dos, son problemas que se tienen que resolver en el largo aliento. El largo aliento quiere decir una visión prospectiva, que es lo que ha faltado en México. Ya lo explicaré al rato. Y la segunda idea que quiero rescatar es que la iniciativa que han tomado nuestras queridas compañeras es una iniciativa magnífica. Me ha comentado Gloria que van a extender esta idea, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que este tipo de eventos se realicen en todo el país, porque el único antídoto que yo conozco para que estas violencias se detengan y se reviertan es la organización de los ciudadanos. No existe otra fórmula, ni por decretos, ni por convocatorias abstractas, ni tampoco en elecciones, perdónenme. No estoy llamando a no votar, lo que estoy diciendo es desde el punto de vista conceptual que los procesos que estamos viviendo en México no se resolverán solo en el sufragio, ni solo en convocatorias, ni solo en llamados abstractos. La única forma que yo conozco desde siempre es que los ciudadanos se organicen, y se organicen de manera muy coherente, con una visión, con un rumbo. No organizarse por organizarse. México tiene una agenda muy clara. Tenemos desempleo, violencia juvenil, violencia contra los jóvenes, desestructuración creciente del tejido social, violencia en todos los ámbitos, discriminación, persecución, intolerancias, todos esos elementos de nuestra agenda están frente a nosotros. Es decir, ¿qué elementos tenemos para organizarnos? Solo basta que lo hagamos.
Y me parece que esta iniciativa es una magnífica iniciativa, por eso estoy aquí con ustedes, con mucho gusto, y al rato les diré más cosas. Por lo pronto, buenos días. Invitamos al doctor Edgardo Huerta Neri que nos dirija unas palabras de la inauguración formal de este evento. Buenos días a todos ustedes. A nombre de las autoridades del Hospital Juárez del Centro, sean todos ustedes bienvenidos. Honorable Presidio. Doctor Pedro José Peñalosa, bienvenido. Maestra Socorro Chagoya, muchas gracias por compartir con nosotros esta iniciativa. Maestra María Yolanda Estrada Solórzano, bienvenida también. Y licenciada Ana María Medina, es un placer tenerlos con nosotros. Bien, no voy a ahondar en el tema porque además de que no soy experto, como diría el maestro o el doctor, solo quiero darles la bienvenida a este lugar notablemente emblemático en la historia de la medicina y en la historia del país. El primer hospital de sangre en nuestro país, data del 23 de agosto de 1847 y prácticamente marca la cuna de la medicina en México. Se los comento porque creo que el hombre no debe jamás olvidar su memoria y lo que le antecede, porque si no perdemos esa esencia del ser. Así es que este lugar donde los historiadores cuentan que fue el sitio donde se encontró al águila devorando la serpiente y se erigió el templo de Huitzilopochtli que tenemos en la auditorio magno, que cuando ustedes tengan oportunidad de visitarlo, salgan por el auditorio, salgan del claustro y tienen el edificio contiguo que es la capilla de San Pablo y junto a ella la capilla de naturales, que solamente existen dos en Latinoamérica actualmente. Nuestro auditorio magno también tiene un retablo que es de piedra, que solamente existen dos en Latinoamérica, y otro en Perú. Pero bueno, este sitio de grandes guerreros, de sangre guerrera, que representó nuestra raza y nuestros orígenes, les da ahora esa cordial bienvenida y los felicito a todos ustedes porque, por lo que he escuchado, son aquellos que están interesados y que son privilegiados por recibir este tipo de instrucciones, este tipo de compartir estas experiencias en este cúmulo de reflexiones que se darán a continuación. Solo espero que este congreso cumpla sus expectativas y que al término de él todos seamos mejores personas. Así es que, si me lo permiten, pues daremos inicio a estos trabajos y les pediría que se pongan de pie, por favor. Hoy, 14 de mayo del 2015, siendo aproximadamente las 10:13, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Congreso de Criminología y Políticas Educativas con el tema Prevención de las conductas violentas, un análisis de la descomposición social y que todo sea para bien. Muchas gracias. Despedimos con un fuerte aplauso a la maestra María Yolanda Estrada, la maestra Socorro Chagoya, la licenciada Ana Medina, el doctor Edgardo Huerta, a que nos acompañen y les pedimos que nos acompañen desde sus lugares para presenciar y disfrutar de este evento. Muchas gracias a las personalidades de nuestro presidio. Cuando la juventud pierde entusiasmo, el mundo entero se estremece. Nuestra siguiente conferencia se titula Las Juventudes Mexicanas, Exclusión, Violencia y Criminalidad, a cargo del doctor Pedro Peñalosa. El doctor Pedro Peñalosa es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Universidad Iberoamericana y otras instituciones. Recibámoslo con un fuerte aplauso.
Ok, muy bien. Bueno, vamos a hablar en estos próximos minutos. Voy a hacer una apretada síntesis de esta presentación que entiendo estará a disposición de ustedes, ¿verdad? Le he titulado a mi charla del día de hoy Las Juventudes Mexicanas, Exclusión, Violencia y Criminalidad. Para explicar cuál va a ser el método de mi presentación, les digo que voy a hablar primero cuáles son los problemas estructurales donde estamos parados, cuáles son las condiciones específicas en que vive México, desde la óptica de la exclusión, de la violencia y la criminalidad, y en la segunda parte de mi charla hablaré de los temas específicos que en ese contexto viven los jóvenes. Adelante, por favor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para construir una mirada caleidoscópica, como le llamo yo, para prevenir socialmente las violencias, quiero matizar que la prevención, si no es social, no es prevención. Siempre que hablemos de prevención hay que agregar el componente social. Si nosotros no hablamos de prevención social y solamente hablamos de prevención, se puede entender como la prevención penal o la prevención jurídica. De tal manera que les aconsejo que siempre agreguemos el componente prevención social. Adelante. Lo primero, ¿qué es la exclusión social? Yo he escuchado con frecuencia a funcionarios, a académicos, colegas, hablar con mucha facilidad de la exclusión social. Y yo lo sintetizo de la siguiente manera. Es el signo inequívoco de la irracionalidad neocapitalista. Es decir, la sociedad neocapitalista, es decir, el capitalismo desarrollado, tardío, como algunos le llaman, tiene como basamento único e indivisible la exclusión. Para que este neocapitalismo se desarrolle debe haber una gran mayoría de mexicanos excluidos. Hablando de México, por supuesto, podemos hablar de la América Latina que vive fenomenologías similares. De tal manera que ese es el primer signo que quiero que vayan acompañándome porque lo vamos a ir trabajando en el conjunto de la presentación. Adelante. La noción de exclusión social, ojo, es más amplia que la de la pobreza. Entonces, necesito que también retengamos esta idea. No es lo mismo hablar de los excluidos sociales que de la pobreza. ¿Por qué? Porque implica la fractura del tejido social y lo que yo llamo los disruptores de la cohesión social. ¿Qué es eso? Una comunidad donde hay conflictos, ausencia de sentido de pertenencia, falta de identidad entre los miembros de esa comunidad, es un disruptor, es decir, es la imposibilidad para que yo pueda construir elementos necesarios para la convivencia. Entonces, un requisito indispensable para que yo pueda hacer política comunitaria es que no existan estos disruptores. Y estos disruptores solamente van a ser enfrentados con posibilidades de éxito si tenemos claro hacia dónde queremos llevar a la comunidad. Nuestros vecinos no los podemos convocar a unirse en abstracto. Los vecinos de una comunidad se reúnen y trabajan conjuntamente en temas concretos del agua, la luz, la pavimentación, etcétera, pero esas son medidas coyunturales. Lo que tenemos que ir pensando, y sigo convocándolos a que apunten estas ideas, porque lo vamos a discutir al rato, es decir, cómo lograr que esos elementos coyunturales del agua, la luz, la pavimentación, se conviertan en cohesión social. ¿Me estoy explicando? No es lo mismo unir a una comunidad por agua, por pavimentación, por luz, que reunirla con demandas concretas que implican ni más ni menos trabajar permanentemente en conjunto. No porque se fue el agua nos reunimos, sino nos reunimos porque creemos que hay que luchar por mejores condiciones de vida en general de la comunidad. Y eso implica aceptar
que necesitamos la cohesión social. Adelante. Entonces, hay dos mecanismos de exclusión social. El primero es el mecanismo institucional, el que conocemos, el que desde las instituciones nos excluyen por ser morenos, por ser gordos, por ser flacos, por ser homosexuales, por ser indígenas, etcétera. La otra parte es la que proviene, la que sigue por favor, la que proviene de culturas, de prejuicios o de bienes simbólicos. Las instituciones teóricamente nos aceptan como somos. Bueno, la Constitución lo dice, que todos somos iguales ante la ley. Pero yo a eso le llamo poesía constitucional. No les gusta a mis amigos que les llame así, se enojan un poco, pero con una palmada se calman. Porque cuando nosotros leemos la Constitución, leímos la parte dogmática, descubrimos que es poesía. ¿Alguien puede creer que somos iguales ante la ley? ¿Alguien en su sano juicio? ¿Podrá venir aquí alguien a decir eso, aquí algún funcionario? Yo creo que quizá venga, pero se expondrá a una dosis de jitomatazos de algunos de ustedes. Esos procesos que vivimos todos se dan en los mercados y servicios, En la vulnerabilidad espacial, ocupacional, en la vivienda, etcétera, etcétera. En las restricciones a la expresión de la identidad cultural. Recuerden que hay dentro de las tres vertientes de la exclusión, uno de ellos es ser indígena, lo otro ser joven y lo otro ser mujer. Esos son los tres elementos básicos de la exclusión que no provienen de ninguna ley, provienen de concepciones, simbolismos culturales, construcciones sociales. Luego, la parte de los modelos de política social y ciudadanía inclusiva, síguele por favor, tienen que ver con la necesidad de un enfoque integrador. Lo anterior solo podemos enfrentarlo si tenemos un enfoque integrador. Es decir, colocar la lucha contra la pobreza y la exclusión como eje de las estrategias, no como elementos adicionales. Es decir, no podemos nosotros plantear que lo que observamos hace un momento en las anteriores gráficas, en la presentación, puede enfrentarse con éxito si no los colocamos en el centro. No hay tema más importante en este país que esas dos. Lo que pasa es que como hay una creciente, un creciente dogma de que el tema de la seguridad es lo más importante, no, el tema de la seguridad no es lo más importante. Eso hay que desarticularlo de nuestras visiones. La inseguridad es una consecuencia de esto. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando, jóvenes? Sí. Quisiera escuchar que me digan que me estoy explicando, porque si no parece que estoy hablando. ¿Sí? Sí. Es decir, cuando nosotros escuchamos, yo veo con preocupación que dicen, el tema de temas es la inseguridad pública. No es el tema. La inseguridad pública es la consecuencia. El origen está localizado en las coordenadas sociales. Los jóvenes roban, son violentos, no porque nacieron así, porque hay factores detonantes que lo hicieron así. Entonces, cuando alguien nos dice, es que el tema central de la inseguridad pública nos está engañando, nos está lanzando arena en los ojos, porque nos está ocultando que es el tema central. Claro, no les conviene a algunos o a muchos que discutamos estos temas porque le damos al corazón del capitalismo. Un capitalismo está basado en la injusticia, en la injusta distribución del ingreso, la concentración del ingreso. En este país, el 10% de la población se lleva el 90% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿sí me estoy explicando? Sí. Adelante. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque decían hace un momento, ¿qué hacer? Pues aquí hay que hacer cosas. Ya no se trata de diagnosticar que el enfermo tiene cáncer, que ya lo sabemos. Ahora decimos, ¿qué tenemos que hacer con el enfermo? Tenemos que articular las políticas económicas y sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos seguir pensando que se puede luchar con programas asistenciales contra la pobreza. Eso me parece que es la expresión cruda, nítida y cínica de que no estamos resolviendo los problemas, porque lo que hacemos es ser por generaciones pobres.
Nada más. Pero no estamos atacando el problema económico de quién se queda con la mayoría de lo que se produce en este país. Entonces, volvemos al tema circular de que nos digan, te doy programas para madres solteras, para madres, etcétera. Todas esas son asistencialismo. Es migajas del capitalismo. Mientras los grandes, ricos, burgueses, se atestan sus cuentas bancarias. Y los pobres les damos pequeñas aspirinas para que se encarguen de creer que están mejor. Y luego, necesitamos trabajar, jóvenes, el reforzamiento de las capacidades de coordinación. ¿Qué quiere decir esto en buen castellano? Quiere decir que no podemos seguir pensando que el tema de la salud es distinto al tema de la cultura. Y no podemos seguir pensando que el tema de la salud es distinto a la educación. No, son integrados. Una sociedad que está más educada se puede coordinar mejor. Una sociedad que tiene mejor salud se puede coordinar mejor. México es de los países que menos invierten en salud. De la OCDE. Somos de los países que, junto con Chile y Argentina, aunque se pensaría que Chile invierte más, no, Chile, Argentina, invertimos muy poco en salud. Luego, el compromiso activo de la sociedad civil, aquí sí subrayo algo. No es posible decir que hay compromiso si no se demuestra en los hechos. A ver, yo veo con mucho gusto y con mucho cariño que hay muchas ONGs. Está muy bien. La pregunta es, jóvenes, ¿esas ONGs trabajan para quién? Y si solo trabajan para un propósito. Entonces tenemos organizaciones que trabajan para el tema de las drogas, del deporte, de la educación, de los jóvenes, etcétera. ¿Ustedes creen? Los digo esta mañana para que reflexionen. ¿Ustedes creen que ONGs dispersas pueden tocar en el corazón del problema de la desigualdad en México? No. Por eso el Estado les da recursos, para que se entretengan. Sí, hombre, ¿cómo no? Estimulamos. Pero cuando empezamos a decir, oiga, perdóneme, yo quisiera saber cómo se distribuye el ingreso en México. ¿Qué quiere decir usted? Impuestos. ¿Qué hacen con esos impuestos? Ah, eso lo decide el Congreso de la Unión. Perdón, no. Si queremos compromiso de la sociedad civil, nos tienen que informar. La democracia indirecta que hoy tenemos a través del Poder Legislativo requiere terrenalidad. ¿Me estoy explicando? Que esa discusión del Congreso baje. Por eso se han opuesto de manera sistemática a la reelección. Porque la reelección implicaría que los legisladores fueran a tu distrito a informar qué hicieron. Entonces no conviene eso. Seguimos, rápido. Luego, este sentimiento de inseguridad, que es el que les decía hace un momento. Fíjense, ¿por qué nos hemos convertido en personas absolutamente propietarias del miedo? Porque es un miedo inducido. Miren, el primer sentimiento de inseguridad es la ruptura de la comunicación interpersonal o de grupo. Yo me siento inseguro. ¿Verdad? Yo, Pedro Peñalosa, me siento inseguro. ¿Verdad? Juan Sánchez se siente inseguro. ¿Cuándo logramos transformar el sentimiento individual en el sentimiento colectivo? Pues en el momento en que nos unimos. Pero si solamente estamos actuando individualmente, seguimos prisioneros de una visión individual. ¿Está claro? Es decir, por eso nos sentimos inseguros. ¿Y a qué nos lleva este sentimiento individual? A estas vertientes. Al encierro, al aislamiento, al amurallamiento, a la desconfianza en el otro. El encierro, pues vivimos encerrados con rejas, perros, candados. Aislamiento, no le hablamos a otro. Amurallamiento, hacemos en nuestras casas una especie de encierro, bardas electrificadas, ¿no? Yo siempre que veo esto recuerdo a nuestras imágenes de la Edad Media,
que los grandes castillos tenían cocodrilos alrededor, ¿no? Para que no se mezclara nadie, ¿verdad? Quizás si tuviéramos cocodrilos pondríamos alrededor de nuestra casa, ¿verdad? Ahora ponemos perros, ¿no? Bravos, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Rejas, ¿no? Ok. Y luego lo otro, la desconfianza en el otro, que eso me parece que es el detonante de muchos de nuestros problemas. Miren, les doy un ejemplo. Nosotros viajamos en el metro, yo viajo mucho en el metro y veo desde una mirada de una óptica sociológica cómo el fenómeno del otro se expresa. ¿Vamos juntos en el metro? Ven, súbete. Vete. No vayas a denunciarme por violencia. Vamos en el metro. Fíjense ustedes, vamos aquí en el metro, ¿eh? Pino Suárez o Valderas o cualquiera, ¿no? Me voy a pegar un poco a ti. No vais a... Por favor, no hay ninguna agresión. Soy defensor de los derechos de las mujeres. Miren, pégate tú más. Aquí estoy. Soy incapaz de decirle a esta terrícola: hola, ¿qué tal? ¿Qué tráfico? ¿Qué calor? O nada. Soy incapaz. ¿O sí? Ya lo han hecho ustedes, ¿verdad? Lo han vivido, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo a esta terrícola toma dos? ¿Sí? ¿Seguimos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? La reacción es de desconfianza. Sí. Porque el otro, o sea yo, quizás sea un secuestrador peligroso, violador en potencia, y seguramente me gustan los niños en almíbar. Todo eso en uno solo. Por lo tanto, ella no me va a dirigir la palabra. Porque el otro, que ha construido el mundo, es que el otro es mi enemigo y no mi igual. ¿Sí? Muchas gracias. Un aplauso a nuestra terrícola compañera. Adelante. Ahora, en esta lógica del individualismo, se abandonan los espacios públicos, se extravía el sentido de territorio y lo ocupa el extraño o el enemigo. ¿Qué quiere decir esto? No pases por esa zona porque es una zona peligrosa, ¿verdad? No transites por ahí, pero además es una zona oscura. Pero es otro de los mitos criminológicos, ¿eh? ¿Algún criminólogo aquí? ¿Quién es criminólogo? ¿Te da pena decirlo o qué? Criminólogo. Bueno, uno de los errores de la criminología administrativa es que dicen que las personas no deben transitar por zonas oscuras porque los vayan a asaltar. Es falso. Eso está bien en la Edad Media, cuando los atracadores se subían en un árbol, ¿no? Y de ahí asaltaban, ¿verdad? Esa es la Edad Media. En el capitalismo tardío, pues yo me paro en la estación Pino Suárez, yo, delincuente terrible, y escojo a mi víctima. No tengo necesidad de esconderme bajo un árbol, a lo mejor me voy a caer. Yo aquí me paro en el Pino Suárez, Valderas, Tlatelolco, el que quieran, y escojo maravillosamente a la víctima que voy a asaltar, ¿verdad? Entonces todo este mito de que no camines por las zonas oscuras es un mito que ha medio construido. ¿Pero por qué lo hacen? La cultura dominante lo hace ¿para qué? Para que el extraño ocupe ese espacio. Y obviamente la policía es indispensable. Si no, la policía, ¿qué función tendría? Oye, no hay vigilancia en esta zona, no veo policías. Ah, y luego la otra, el otro error criminológico de los administrativos. La otra es que hay que poner luz en las calles. Cámaras. Oigan, espérenme. Yo les he dicho a los... que es una corriente que en el DF tiene mucho pegue, eso de poner cámaras y poner luz sinónimo de que no haya asaltos.
Es un mito. Yo les digo, se alumbra la pobreza, pero no se resuelve el problema de fondo. Si alguien va a asaltar, lo va a asaltar con luz o sin luz. ¿Me explico? O sea, no es un inhibitorio, porque no estamos atacando los orígenes. La otra parte es que estamos trabajando en un mundo que dice Bauman. ¿Han leído a Bauman alguien de aquí? ¿No han leído a Bauman? Anótenlo, también les recomiendo libros y todo. Estoy como en clase, yo me siento, Discúlpenme desviación. Bauman, que tiene un libro que se llama Modernidad líquida. Modernidad líquida. Y entonces Bauman, ¿qué nos dice? Que los seres humanos abandonamos el territorio y nos vamos a otro territorio que es la catedral del consumo. ¿Dónde son las catedrales del consumo? Los centros comerciales. En lugar de caminar por el parque, caminamos en Perisur. En lugar de caminar por una zona ecológica, las pocas que hay, caminamos, nos sentimos seguros en Perisur o en Perinorte, no sé dónde sea. Bauman les llama correctamente catedrales del consumo. Que por cierto, abro un paréntesis, según la revista del Consumidor, solamente el 25% de las personas que transitan en las catedrales del consumo compran. Confirme esta tesis. Máximo compran un helado, maestra, ¿verdad? Máximo un helado. Los demás van a proyectar, ¿verdad? Vean qué bonito vestido, ahora que me den mi aguinaldo, vieja, te lo compraré. Pero fíjense el fondo del problema. Vivimos en una soledad acompañada. ¿Se entiende el sentido profundo? Estamos acompañadamente solos, pero no solo en la catedral del consumo. Estamos en nuestra casa, acompañadamente solos. En nuestra casa, yo les pregunto, me he invitado a dar la conferencia a los padres de familia, y les pregunto a los padres, oigan, ¿cuánto tiempo le dedican a sus hijos? Y me dicen, todo el día estoy con él. No, ¿cuánto tiempo? Cualitativo. La Facultad de Psicología hizo un estudio muy interesante que pronto se publicará, que yo prologué, donde calculó en una encuesta representativa que los padres, ¿saben cuánto le destinamos a nuestros hijos? Media hora le destinamos. Cuando yo les digo este resultado en las conferencias a los padres de familia, protestan y me quieren linchar. Oiga, doctor, ¿pero cómo? Si yo estoy todo el día con mi hijo. No hablé de estar acompañando a su hijo. No hablé de estar disputando el control de la tele con su hijo. Hablé del tiempo de diálogo, de charla, de hablar de los temas de la vida cotidiana, cómo te fue, de apagar la tele y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? De eso hablo. ¿Sí me estoy explicando? Adelante. Bueno, entonces, como se dan cuenta, mi charla es descripción y propuesta. Descripción y propuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para enfrentar esto que hoy tenemos? El tejido asociativo es la mejor forma de desactivar el sentimiento de seguridad. ¿Qué es el tejido asociativo? Ya les había adelantado yo. Favorecer la cohesión social, entendida como la solidaridad y la aceptación con y entre los distintos. Subrayo la aceptación. La aceptación es distinta a la tolerancia. Yo soy enemigo de la palabra tolerancia. Yo soy maestro ahí de la UNAM y con sorpresa vi que llegaron a la UNAM diciendo, la UNAM, zona de tolerancia. Yo dije, bueno, ¿zona de qué? ¿Qué zona de tolerancia? ¿Qué es eso? No. Es incorrecto. Yo no tolero al distinto, lo acepto como es. Yo no tolero al indígena, lo acepto, ¿verdad? Yo no tolero al homosexual, lo acepto. Yo no tolero al gordo, lo acepto. Yo no tolero a mi pareja, la acepto. Como es. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esta construcción, por eso yo meto aceptación, no tolerancia, Adelante. Ahora, ¿qué reto tenemos en este primer capítulo? El reto es hacia el modelo de una ciudad como por ejemplo la de Los Ángeles o la de la Ciudad de México. La Ciudad de México
es una ciudad dividida en guetos, barrios pobres, búnker y barrios ricos. ¿Qué hace en la Ciudad de México el gobierno de la ciudad? Nos da nuestro domingo. Nos deja que el domingo salen bicicletas, caminar, ¿no? ¿Sí o no? Y dice, ¡ay, que la ciudad! ¡Qué padre la ciudad se ve, ¿verdad? Los domingos hasta con el perro salimos a correr. No, perdón. ¿Y entre semana? ¿Y entre semana qué pasa? La dictadura del automóvil. ¿Sí se dan cuenta? No estamos construyendo una sociedad, una ciudad para la inclusión y la aceptación, sino estamos construyendo una ciudad para los guetos como Los Ángeles, ¿verdad? Adelante. Entonces tenemos una ciudad de espacios intransitables, donde el mobiliario urbano está pasando para aventar al vagabundo, al extraño, ¿verdad? Aquí es una zona de gente bien, fíjense las comillas, bien, donde el extraño, el pobre, el que se pasea por ahí, que no es del barrio, seguramente trae malas intenciones. Hay que correrlo, llamar a una patrulla, porque seguramente esa mirada que tienes para secuestrar a nuestros hijos, un vagabundo no es aceptable, porque ¿cómo se atreve él a ir a una zona de decentes? Donde los centros comerciales más modernos se construyen siguiendo el modelo de cárcel panóptica. Fíjense qué interesante. Los centros comerciales, ahora que ustedes vayan, porque sé que van seguido, los he visto, tienen el modelo del panóptico. ¿Saben qué es el panóptico, verdad? Bueno, Jeremy Bentham, anótenlo, no veo que estén tomando apuntes, les haré un examen al final. Jeremy Bentham creó el modelo de una cárcel panóptica. ¿En qué consiste la cárcel panóptica? En que se pone un módulo hacia arriba y desde ahí se vigila a los presos. El modelo es el Lecumberri. ¿Conoce la cárcel Lecumberri? Pues ese es el modelo. Desde una zona específica se podía vigilar que abrieran las puertas. Así están las catedrales del consumo. Ustedes vayan, vean los centros comerciales, tiene una escalera y arriba, desde arriba, se vigila a todos los que están comprando y a todos los que están ahí. Es el modelo panóptico. Véanlo. Adelante. Y entonces tenemos que trabajar un modelo de una ciudad abierta, sin persecuciones, sin diferencias y zonas prohibidas. Aquí los otros somos nosotros. Este es el lema que deberíamos tener. Ojalá un día, uno de mis sueños es que esta visión se lleve a la Ciudad de México y aceptemos que no solo abrimos una calle o dos calles en el centro para que la gente se desahogue y camine y sienta que está caminando en el centro, sino que el centro fuera apropiado y las zonas fueran apropiadas por los ciudadanos y no por la dictadura del automóvil. Es una ciudad monstruosa, ¿no? Primero, segundo, tercer piso, y como está el crecimiento, pues ¿cuántos pisos se requieren para que sigamos dándole paso al automóvil? No hay impulso al transporte público, entonces, y hay un montón de restricciones para las personas pobres que tienen que circular con sus coches antiguos. En fin, es una ciudad elitista, cada día es una ciudad más elitista, si se dan cuenta. Adelante. Bueno, me quiero apurar porque si no se va a venir el tiempo y no quiero abusar del uso de la palabra. Ahora, ¿dónde quedó el Estado? Es una pregunta que quiero que reflexionemos. ¿Dónde está el Estado que debe regular la vida entre nosotros, en donde nos acepten como somos? Bueno, la sociedad hoy, esa noción abstracta, está erosionada. ¿Por qué? Porque el Estado ya no es el encargado de dar garantías para la igualdad y la integración de las personas. Es un Estado evaporado. ¿Por qué es un Estado evaporado? Porque únicamente está preocupado en que las mercancías circulen y los capitalistas sigan ganando a manos llenas. Yo doy clase en León, la ciudad de León, y voy los fines de semana y veo cómo ha crecido la empresa Mazda. Y bueno, y acaban de presumir que van a ir más industrias automotrices en León. Pero ¿saben qué es lo que hicieron? Las condiciones que pusieron los dueños de Mazda, dijeron sí, pero nuestros ejecutivos deben vivir en una zona exclusiva, protegida por guardias, para evitar que se vinculen con la población, los vayan a asaltar. Condición 1,
y en los ejecutivos de Mazda tiene una unidad habitacional en León donde solamente tienen acceso a ellos y vigilado. ¿Qué es lo que están diciéndonos? Lo que están diciendo es muy sencillo. Vamos a construir, vamos a invertir aquí, pero nos vamos a contaminar de los mortales. Los otros nos pueden hacer daño. Adelante. Y entonces este Estado neoliberal, lo único que hace, véanlo, no me hagan caso, vean lo que hace en México, no invierte lo suficiente en educación, no invierte lo suficiente en salud, no invierte lo suficiente en vivienda, en educación. Solamente les digo, ¿hace cuánto que no se construye una universidad en la Ciudad de México? La UAM fue hace 30 años, la UAM. Hace 30 años la UAM, ¿verdad, maestra? La UAM hace 30 años, ¿verdad? Nunca más. ¿Por qué no se construyen más universidades? Porque ya no interesa formar personas con formación universitaria. Requerimos cuadros medios que sepan poner tornillos y quitar balatas, nada más. Lo que se llama el taylorismo. Ya no es el fordismo, es el taylorismo. El fordismo era que los obreros construían piezas integrales. Aquí nada más el taylorismo es solamente una pieza. ¿Por qué? Porque yo puedo despedir a los obreros cuando se me ocurre. Por eso ahora los contratos son individuales. La tendencia es que desaparezcan los sindicatos. ¿Verdad? Adelante. Sí, sí. Quería comentarles que han surgido varias universidades, pero de iniciativa privada. Ah, sí, claro. Y no con el nivel académico precisamente elevado. No. O sea, como una mira y una visión más de negocio. Claro, porque pues, precisamente el Estado lo que ha hecho es abrir las puertas a la iniciativa privada. Si yo no construyo una universidad pública, pues abro la puerta para que se construyan universidades privadas, porque hay una universidad creciente. Nuestra UNAM, tan querida, hace examen para 150,000 chavos y solamente entran 10,000. Pregunta que nadie contesta, ¿dónde quedan los 140,000? ¿Dónde? Esos 140,000 que no entraron, ¿dónde quedan? Hagamos una cuenta rápida. ¿Cuántos se van a la universidad privada? ¿Cuántos de 140? Seamos espléndidos, ¿cuántos? ¿Cuántos? 20%. Seamos espléndidos, 20,000. Bueno, está bien, seamos espléndidos. ¿Y los otros 120,000 qué hacen? ¿Dónde están? Ahora hay estudios en línea también. Está bien. ¿Qué más? ¿Dónde se van? ¿Qué más, maestra? ¿Dónde se van los 120,000? Son 120,000. ¿A trabajar? Se van a 3 lugares. Además, cargados de mucha frustración y mucho rencor social. Yo tengo la gran fortuna de darles a los extremos en la UNAM. Les doy a los chavitos que ingresan y a los del doctorado. Entonces es una maravilla. Veo cómo entran y cómo se van. Un día les contaré. Pero los chavos que entran el primer ingreso, me cuentan, hicieron 3 intentos, 4 intentos para entrar a la UNAM. Esos que no entran, no se imaginan lo que significa para su vida. Significa frustración, significa mucha tristeza y mucho rencor. Esos que no entran ni a la escuela privada ni a la educación en línea, se van a 3 lugares. No se van a otros, se van. 1, comercio informal. 2, criminalidad. Y 3, Gringolandia. No se van a su casa a reflexionar a propósito de las bondades de Sócrates. Bueno, a ver, ¿cuál es la violencia estructural a las que hice referencia en mi rápida presentación? Primero, miren los datos. Los datos son los mejores elementos para hacer una discusión. No discutir ideológicamente, ¿no? Ni dogmáticamente, con números. Miren, para los jóvenes de 18 a 29 años, los principales problemas a los que se enfrentan son adicción al alcohol, drogas diversas, voy a poner drogas ilegales porque el alcohol también es una droga, ausencia de educación y desempleo. Estos 4 elementos son estructurales, no son fenómenos coyunturales, sino son fenómenos a los que diario se enfrentan nuestros jóvenes de ese grupo etario, de 18 a 29 años. Adelante. Ahora, cuando nosotros les preguntamos a los jóvenes, con esos 4 elementos que ya traen cargando, imagínense que los jóvenes traen cargando una mochila con esos 4 elementos de exclusión. Pero cuando nosotros les preguntamos a los jóvenes,
Las causas por las que se han sentido discriminados. Seguimos con ese grupo de edad. Vean ustedes, apariencia física, forma de vestir, educación, no tener dinero y edad. Lo digo rápidamente, la primera está clarísima, ¿verdad? La segunda, más que clara. Fíjense, a los jóvenes, muchos de mis alumnos se quejan los lunes que cuando les doy clase que el fin de semana les fue re mal porque los detuvieron y me cuentan sus historias. Yo pido que en el salón cuenten, porque es una educación colectiva para los demás, que los detuvieron, iban caminando, iban a un reventón de esos que hacen ellos, ¿no? Sabrosos, etcétera, y los vieron y los detuvieron. ¿Y por qué los detuvieron? Porque la policía dijo que eran sospechosos. Ese era el delito, ¿eh? Claro, pero fíjate lo que sucede. Ese es un modus operandi cotidiano. Y entonces, yo fui presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa hace algunos ayeres, y estaba de jefe no era jefe de regente, Óscar Espinosa Villarreal. Él y David Garay pusieron en funcionamiento un sistema de detener por apariencia. No sé si recuerden, ¿no? Aunque todos los que están aquí son demasiado jóvenes. Pero los detenían por su apariencia. Y entonces yo le dije a Espinosa Villarreal, y está grabado, no me hagan caso, y está en el diario de los debates y está en los periódicos. Le dije, lo que tienen que hacer ustedes, en lugar de hacer ese trámite administrativo, es introducir en el Código Penal del DF un nuevo delito, que se llame delito de portación de cara sospechosa. Porque no lo tienen. ¿Por qué lo detuvo? Por su apariencia. Es que yo he ido a los ministerios públicos, siendo presidente de la comisión, íbamos a los ministerios públicos, oye, ¿por qué detuvieron a estos muchachos? Por sospechosos. ¿Por qué por sospechosos? Dígame las características de un sospechoso. Es una maravilla sociológica, ¿no? Cuando les preguntas pues mire cómo se visten. ¿Y cómo se visten? Pues no se visten como la gente normal. ¿Y cómo se viste la gente normal? Es una maravilla para hacer una tesis de doctorado eso, La que sigue. Y luego, seguimos con los datos, jóvenes. Fíjense ustedes, la mitad de los 31.7 millones de jóvenes de entre 14 y 29 años, piensen bien, forman parte de la opción económicamente activa. Esa es la masa. Piensen en 31 millones de chavos de esa edad. Uno de cada 4 de esos chavos que están frente a nosotros trabaja en la informalidad. 1 de cada 4. Sigue, por favor. Más del 70% carece de servicios de salud otorgados por su empleador. ¿Sí tienen conciencia de lo que estoy diciendo? No tienen servicio de salud. Se calcula que al menos 2 millones de jóvenes buscan empleo. Diariamente hay muchachos que salen a la calle a buscar empleo, salen de su casa diciendo, voy a buscar empleo. 2 millones. ¿Saben cuántos obtienen? 16%. Y empleos van a ver ahorita. Solo 1 de cada 3 jóvenes encuentra empleo en el sector formal. Sector formal. Necesito que me acompañen con las cifras. Solo 1 de cada 3. De esos 2 millones que salieron, imagínense, de 2 millones de chavos, solo 1 va a encontrar el sector formal, pero con esas condiciones. Que por cierto, si alguien quiere profundizar el estudio de los jóvenes, allá afuera vino amablemente Porrúa y trajo algunos libros míos, y uno de ellos es el de la juventud. Ojalá échenle ojo. Se llama La Juventud Mexicana, una radiografía de su incertidumbre, que prologó el rector Narro, por cierto. ¿No? Narro no prologa libros, pero le encantó y lo prologó. Entonces, si alguien quiere trabajar mucho el de los jóvenes, ahí lo puede adquirir. Bueno, síguele. Fíjense, vean qué maravilla. Ya hablamos de los que no consiguen empleo. Ahora veamos qué pasa con los que consiguen un empleo. ¿Ya está claro? ¿Me están siguiendo? El 16.5 no recibe remuneración en forma de salario. El 21 gana un salario mínimo o menos. El primero no recibe porque dicen, estás aprendiendo, te estoy enseñando, El 72 recibe 3 o menos salarios mínimos. El 70% no cuenta con contrato laboral. Solo el 16% tiene derecho a los servicios de salud. Necesito esta fotografía que se la tengan clara.
¿Sí está claro lo que estamos diciendo, la monstruosidad que hay aquí? Ok, sí. Ahora, 55.2% de las y los adolescentes mexicanos son pobres. ¡Pac! ¡Pac! ¿Ya se dieron cuenta? O sea, nos enfrentamos a esa masa y 55.2% son pobres. ¿Pobres qué quiere decir? Hay dos niveles de pobreza. El que reconoce el BID, que es $1 diario, el que reconoce el Banco Mundial, $2 diarios. Para que se vayan ubicando de qué estamos hablando cuando decimos pobres. Un chavo que no tiene ni para comprar más allá de 2 refrescos. ¿No? ¿Sí está claro? Ok. 1 de cada 5 tiene ingresos familiares y personas tan bajos, ¿no?, que no le alcanza siquiera para la pensión mínima requerida. Que juntando todo el ingreso de la familia no tiene posibilidades de tener una alimentación adecuada. Ya juntamos todos, papá, mamá, hermanos, ¿sí? Juntemos en la mesa cuánto hemos ganado, no nos alcanza. Seguimos. Ahora, vean ustedes qué está pasando en la educación. ¿Sí están ubicados en qué eje estamos? ¿Verdad? Estamos hablando de violencia estructural. O sea, una violencia que no es ocurrencia ni sexenal ni de humor, sino que es una violencia que nos ha acompañado. Miren, México está perdiendo su bono educativo. Más de 19 millones de entre 15 y 29 de edad están en condición de rezago educativo. Ojo, Y una escolaridad por debajo del bachillerato que le impide tener mejores ingresos. Imagínense, siempre que les estoy hablando, pongan a trabajar su imaginación. 19 millones de muchachos están por debajo del bachillerato. Y con eso quieren buscar trabajo. Sí. 7 de cada 10 de ese tienen una escolaridad de bachillerato, es decir, 7.319.600 jóvenes. Casi medio millón de ese grupo de jóvenes no saben leer ni escribir. De ese grupo de edad, Sigue. Más de 1,5 millones tiene primaria incompleta. Más de 3 millones obtuvieron solo certificado de primaria. 2.2 millones no terminaron la secundaria. Imagínense todos esos chavos en la calle, esos que ven, ahora que salgan, véanlos, Véanlos, nomás no los vean tan cerca, vayan a espantarse, ¿no? Véanlos, son estos jóvenes, en la calle, ahí andan, en la calle, caminando, Sigue. Cada año cerca de 140,000 jóvenes participan en el examen de ingreso a la educación superior. Les había adelantado ya un poco. 115,000 lo hacen la UNAM y más de 25,000 el IPN. Suman 150,000 porque hacen 2 periodos, recuerdan, ¿verdad? Sí. La UNAM solo ofrece 11,000 lugares. ¿Ya se dieron cuenta? El IPN cuenta con 4,000 espacios educativos. En estas rondas que hacen, ¿verdad? Sí se acuerdan, ¿no? Ahora, la violencia construida. ¿Cómo viven los jóvenes esta violencia? Los jóvenes son los principales víctimas de la violencia y del crimen organizado. Vean estos datos que me parece que modifican el cuadro tendencial. Entre 2007 y 2009, el número de jóvenes asesinados creció 147%. En 2007 fueron ultimados 2.907 jóvenes. En 2009 esta cifra creció 7.648. Tengan conciencia de esto, jóvenes, lo que les estoy diciendo. Vean la cantidad de jóvenes que han muerto por violencia del crimen. Ahorita voy a decir la diferencia que hoy tenemos en el panorama de la mortalidad juvenil. Vean, sigue. Ok. A ver, mire, entonces estábamos hablando ya del comportamiento del grupo de edad. Hay una modificación aquí que quiero que registren. Antes de 2009, la primera causa de muerte de ese grupo etario eran los accidentes automovilísticos por consumo de droga y alcohol. Esa era la primera causa. A partir de 2009, fíjense qué interesante, para fines de análisis, se modificó el comportamiento de la muerte de ese grupo de edad, ahora con homicidios, como víctimas y como victimarios. Es decir, ahora los jóvenes se convirtieron
al involucrarse en actividades delictivas, en víctimas o victimarios, cuando se reflejó esto en la tasa de homicidios. Vean ustedes el crecimiento. Es verdaderamente digno de que este tema debería ser abordado de manera profunda, en instituciones y en todos lados. Y yo creo que tendremos oportunidad en los próximos eventos que hagamos profundizar cada uno de estos vectores. Pero miren, de 15 a 19 años, ¿cómo creció? 124%. De 20 a 24, 156%. De 25 a 29, 153%. Si nosotros sumamos el grupo de edad, nos vamos a dar cuenta que es la edad más productiva. De 15 a 29 años. Estamos perdiendo día a día jóvenes de este grupo de edad vinculados a crimen organizado o violencia vinculada a delitos. ¿Sí está claro este cuadro? Es demoledor este cuadro, ¿eh? Adelante. Ahora, según la Red por los Derechos de la Infancia, es muy difícil tener una cifra, pero según esta red nos indica que hay 30,000 menores que participan activamente en grupos de delincuencia organizada. Aquí quiero agregar otro dato. El secretario Félix Galván López, el secretario de la Defensa del anterior sexenio, en una comparecencia en el Senado de la República, reportó que hay 500,000 personas dedicadas de manera cotidiana al tema de la distribución de las drogas y actividades delictivas. Recuerden que el concepto de delincuencia organizada incluye el narcotráfico, pero tiene otras, que son trata, que son robo de autos, son secuestro, etcétera. Bueno, 500,000, y de esos 500,000, el 70% son menores de 29 años. Entonces ya estamos encontrando lo que hemos venido trabajando hoy en la sesión, ya encontramos de dónde provienen estos jóvenes que se involucran en la delincuencia organizada. ¿De dónde provienen, jóvenes? De los estudiantes excluidos, de los estudiantes que son rechazados en el empleo. Este es un análisis completo, integral, que yo les decía, hay que hacer un análisis completo, porque si no, si yo hubiera empezado mi conferencia diciendo esto, no se hubiera entendido. Por eso empecé mi charla diciendo, no, estos son los excluidos. ¿Y dónde se van? Yo les pregunté, recuerdan, ¿dónde se van esos 140,000? No se desaparecen, se localizan en algún lugar. Lo que pasa es que no hay seguimiento. Pero si hacemos un análisis criminológico social, no administrativo, sino criminología social, que yo soy criminólogo social, los localizamos inmediatamente cuando encontramos los indicadores. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es el análisis que tenemos que hacer y que reclamamos. Si no, números fríos no nos sirven. Tantos rechazados, tantos desempleados, eso no me sirve. ¿Dónde los localizamos? Pues los localizamos en el mundo del homicidio, en el mundo del robo, en el mundo del tráfico de drogas, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Adelante. Ahora, ¿qué está pasando? Yo les decía que uno de los vectores de esos jóvenes que son excluidos o rechazados se localiza en la migración. Vean ustedes estas cifras también, que todas son para reflexionar, pero subrayo estas. Miren, de 2005 a 2010, un promedio de 609 mexicanos por día dejaron al país para irse a Estados Unidos. Olvídense de que ponen trabas, etc. Se fueron. Ya ven cómo entran, pero diario. De ellos, 250 eran adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años. ¿Sí están correlacionando? 609 diarios. De esos 250 eran de 15 a 24 años. En números absolutos, tenemos que aproximadamente 450,587 jóvenes mexicanos abandonaron el territorio mexicano en 5 años. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes en el homicidio, en el suicidio, que veremos datos también terribles, en homicidio, en migración. Nuestros jóvenes los estamos perdiendo por ausencia de oportunidades reales. Adelante. Vamos a construir algunas propuestas en 10 minutos.
Primero, lo que hay que decir es que el fenómeno delictivo no puede explicarse solo desde un enfoque individual o social. O sea, no es cierto que porque soy pobre soy delincuente. Quitemos esa tontería. Porque si decimos esa tontería, además de enojarme yo y enojarse ustedes, cometeremos una estupidez. Si decimos que la pobreza favorece la criminalidad, diríamos que 70 millones de mexicanos son delincuentes. Y no lo son. Cuidado con esa visión determinista, ¿eh? La pobreza es un factor de riesgo, pero no es el factor determinante, ¿eh? ¿Sí está claro? Porque generalmente el simplismo nos lleva a pensar así. No. Luego, por lo tanto, enfrentar las delictivas significa lo que estamos haciendo hoy, en estos minutos. Nosotros estamos dando un ejemplo de cómo se puede abordar el fenómeno. Estudiar el fenómeno desde una visión multidisciplinaria, como estamos haciendo aquí. Aquí hay de todo, ¿verdad? Abogados, díganme, ¿qué más hay? Psicólogos, ¿qué más? Antropólogos. Esta es la visión que tenemos que hacer, la reunión de multidisciplinaria. Luego, síguele. El control jurídico penal del Estado tiene fronteras que no deben ser limitadas mediante dispositivos inmediatistas o efectistas. Las garantías individuales no deben ser destinados a privilegiados. Es decir, lo que yo decía hace un momento, no queremos tolerancia, ¿queremos qué? Aceptación. Ya están aprendiendo bien, yo creo que los voy a pasar a todos. Ahora, tenemos que enfrentar la alarma social. ¿Qué es la alarma social? Se llama en términos criminológicos la inseguridad subjetiva. ¿Qué es la inseguridad subjetiva? La sensación que tengo que voy a ser asaltado. El miedo que vimos hace un momento. La alarma social es que están asaltando mucho. México es un país peligroso. Sí, pero no tanto, ¿eh? Sí, pero no tanto. ¿Por qué? Porque una parte también es alarma social, para que la gente se recluya en sus casas, no salga, ¿verdad? Lo que no quiero es que la gente se reúna, platique. Quizá que se vaya al convento del consumo, está bien, ahí que se vayan, ahí se distraen. Pero no quiero que se reúnan en sus comunidades, en sus casas, que se reúnan los vecinos, no, no, no. La alarma es que están asaltando, ¿verdad? Están robando. Entonces, ¿qué hacemos? Recluirnos en nuestra casa, poner fortalezas en nuestras casas y no hablarle al otro, como pasó, ¿verdad? Seguimos. Entonces necesitamos una política criminal democrática. Debe tener como piedra angular, fíjense, a diferencia de los penalistas, que aunque yo también soy abogado, yo no soy penalista, yo soy criminólogo social, a diferencia de los penalistas, yo no creo que el tema central sea la inseguridad, sino la desigualdad. ¿Me explico? Regrésate. La desigualdad. El problema de México no es la criminalidad. Ya vimos que la criminalidad tiene orígenes multidimensionales, ¿o no? ¿Sí está claro, no? Pues entonces no estemos combatiendo los efectos, tenemos que combatir el origen. Y el origen está en la desigualdad y la cuestión del ingreso. No estoy diciendo pobreza, fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? No hablo de pobreza. Sí, sí. Por lo tanto, el tema es la desigualdad y la constitución del ingreso. ¿Ok? Estos son los dos ejes que yo propongo para un nuevo modelo. Y síguele. 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 Ok. Y entonces termino con este punto final. ¿Sí? Síguele. Primero, tenemos que trabajar en la prevención social como política de Estado. 1. Síguele. 2. Es imprescindible modificar la práctica de un Estado hemipléjico. Yo llamo al Estado mexicano como un Estado hemipléjico. ¿Saben qué es la hemiplegia? La hemiplegia es solamente usas una parte de tu cuerpo. El Estado mexicano es un Estado hemipléjico, solamente usa la parte punitiva, no la parte social. Sí, siguiente. 3. Es urgente poner en movimiento los instrumentos no penales, que el tema central es en la cuestión de las políticas públicas, es la política social integradora. ¿Síguele? Y termino con la siguiente reflexión. El Estado
no solo se ocupa de matar, sino de intensificar las contradicciones y la exclusión social, haciendo que los propios excluidos se maten entre ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ya. Pues jóvenes. Si alguien tiene preguntas, tenemos un ¿Alguien tiene alguna pregunta? El problema de las conferencias no son las preguntas, sino las respuestas. Pueden tener muchas preguntas, pero ¿cuáles son las respuestas? ¿Alguna persona que quiera decir algo, una pregunta o algo? Porque tenemos un problema de agenda, ¿verdad? Sí. A ver, maestra. Doctor, hay mucha alarma en cuanto al robo de infantes. Sí. ¿Tiene algún dato de Sí. qué tan cierto es eso, no? Sí, es cierto que hay una alarma que se ha venido difundiendo y es parte de la delincuencia organizada. Es decir, el robar menores en una sociedad como la nuestra, que todo es mercancía, se convierte en un mercado muy redituable. De tal manera que sí es cierto eso. Sí, claro. Claro, veámoslo desde la óptica de la mercancía. Sí. El niño como mercancía, todo se intercambia, ¿verdad? Intercambiamos costumbre, pasión, amor, intercambiamos todo como mercancía, ¿verdad? Entonces intercambiamos a un niño como mercancía. Lo vendemos, lo robamos, lo intercambiamos, etcétera. En ese marco. ¿Alguien más? ¿Nada? ¿Sí? Se habla sobre el mito de usted habló sobre el mito de la inseguridad. El mito construido, sí. Construido de la inseguridad. Sí. Nosotros trabajamos en contrarrestar ese mito. Sí, claro. El trabajo que se hace debe ser social, lo planteó usted, para que pueda... Comunitario. Comunitario. Entonces, bueno, esta es la parte que sí quiere trabajarlo, pero yo veo una completa desintegración social, en donde como que la sociedad se dividió. Entonces esa sociedad que lucha contra o para la otra, ¿hasta qué punto es factible que pueda haber un punto en el cual pueda haber unos buenos resultados? Sí. Tienes mucha razón. ¿Tu nombre es qué? Graciela. Graciela. El punto nodal de esa división es una división que se ha venido construyendo artificialmente. ¿Por qué? Porque precisamente yo mencionaba que la alarma social hace que las personas se vuelvan cada día más rencorosas socialmente. Si a mí me roban mi celular, no quiero que me regresen mi celular, sino que maten al que me lo robó. Si me roban la casa, no quiero que me regresen mis muebles, sino por lo tanto, lo que procede ahí, no lo trabajamos hoy, pero es el crecimiento del populismo punitivo. Solo un dato demoledor, jóvenes. El artículo 18 de la Constitución dice que la vía para que las personas se reinserten es el trabajo y la educación, ¿verdad? ¿Y qué creen? En contraparte, estamos aumentando las penas a 150 años. Entonces, ¿qué mundo es este? Estoy diciendo en el artículo 18 de la Constitución que el trabajo es la vía y la educación para que tú te reinsertes, pero te pongo 150 años. ¿Qué persona, primero dura 150 años recluida, y después, qué persona va a pensar en eso si lo que está pensando es en otras cosas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te lo digo en 2 segundos. Lo que pasa es que han construido una sociedad rencorosa, vengativa, que lo que quiere no es la comunión, mi barrio, etcétera. Pero no es porque sea mala o buena, esos son valores subjetivos, sino porque se ha creído, lo expliqué un poco, que el otro es mi enemigo. Y el otro es mi enemigo, por lo tanto hay que hacerle daño. No tengo que aceptarlo. Ahora, yo digo que sí hay posibilidades, Yo soy un hombre optimista, no obstante estos datos, soy optimista. Creo que México puede reconstruirse siempre y cuando tengamos conciencia de algo que yo le dije a una reportera hace poco. Me preguntó la reportera española: oiga, doctor, ¿por qué veo que los jóvenes, porque pues yo me encargo de estudiar el tema de los jóvenes, ¿por qué veo que los jóvenes en España se movilizan, en Estados Unidos, en Europa y en México no? Le digo, porque pasa un fenómeno que te lo voy a decir con un ejemplo pedagógico. Si el elefante supiera la fuerza que tiene, no permitiría que el domador lo golpeara. ¿Se entiende el mensaje? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ya.
tomar el micrófono. Agradecemos al doctor Pedro José Peñalosa su aportación, su brillante conferencia, e invitamos a la maestra Diana Beatriz Peña a que haga entrega del reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí está. Ah, qué bonito. Muy bien. Ah, este es otro reconocimiento. Muchas gracias. Este es para combatir la desigualdad. Maestro, ¿me permite para leer su... Sí, cómo no. En este segundo Congreso de Criminología y Políticas Educativas entregamos la presente constancia al doctor Pedro José Peñalosa por su participación en la conferencia Las Juventudes Mexicanas, Exclusión, Violencia y Criminalidad dentro del segundo Congreso de Criminología y Políticas Públicas Educativas, Prevención de las conductas violentas, de un análisis de la descomposición social. Muchas gracias, doctor.